Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y hoy día vamos a continuar con nuestras clases de Historia Universal. Bien, hasta la clase pasada habíamos terminado de hablar de Grecia, ¿no? Habíamos hablado de los aportes culturales que dejó Grecia. Bien, hoy día vamos a hablar de otra gran civilización que se desarrolló en Europa. Vamos a hablar de Roma. Bien, empecemos chicos. Iniciemos viendo la ubicación geográfica de Roma. Bueno, Roma se va a desarrollar en la península itálica, ¿no? O Italia. Bien, se va a dividir en tres regiones. Vamos a tener la Italia continental, ¿no? Situada en los Alpes y los Apeninos, o sea, por esta zona, viene a ser la Italia continental. Luego tenemos la Italia peninsular, que viene a ser toda esta parte central. Y luego tenemos la Italia insular, que va a estar conformada por las islas de Cerdeña, ¿no? De Sicilia, Cerdeña y Córcega. Bien, acá tenemos a Cerdeña, Córcega y Sicilia. Entonces, esta es la Italia insular, la Italia peninsular, no, o la Italia central, perdón, y la Italia continental. Bien, continuamos, chicos. Ahora, bien, en cuanto a sus límites, se me estaba pasando. Los límites de Italia. Bien, vamos a tener que Italia, por el norte, va a limitar con los Alpes. Por el sur, va a limitar con el mar Mediterráneo. Por el este, con el mar Adriático y el mar Jónico. Y por el oeste, con el mar Tirreno. Bien, no se olviden, chicos, por el norte con los Alpes, por el sur con el mar Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y parte del mar Jónico, y por el oeste con el mar Tirreno. Esos son los límites de Roma. Bien. Ahora veamos el origen de Roma. Bueno, en cuanto al origen de Roma, las primeras poblaciones que llegaron a este territorio se dio aproximadamente en el año 1200 a.C. y van a ocupar los diferentes pueblos. Van a estar los latinos, ¿no? Los latinos, van a estar los sabinos, los admitas, ¿no? Acá tenemos también los etruscos, umbros, ¿no? Los italiotas y los griegos, ¿no? Que van a tener colonia en parte de las islas de Sicilia, ¿no? Entonces, esas van a ser las diferentes poblaciones que van a ocupar Roma. Posteriormente, los etruscos son los que se asientan en el norte de Italia y, bueno, como les decía hace un momento, en el año 800 antes de Cristo, los griegos ocuparon las islas de Sicilia, ¿no? Y el sur, parte del sur de Italia, ¿no? Tuvieron colonias en esos sectores. Bien. Ahora, chicos, si hablamos del origen de Roma, la evolución histórica, vamos a ver que, bueno, Roma tiene un origen mítico, ¿no? Con la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo, ¿no? Que supuestamente fueron amamantados por una loba y quienes terminaron creando Roma, ¿no? Eh, el desarrollo histórico de Roma, chicos, se va a dividir en tres etapas. La primera etapa, que inicia desde la fundación de Roma en el año 756 a.C. al año 509 a.C., se llama la etapa monárquica. ¿Por qué? Porque estaba gobernada por reyes. Del año 509 a.C. al año 27 a.C., se va a desarrollar la etapa republicana de Roma. Y del año 27 al 476 se va a desarrollar la etapa de máximo apogeo de Roma, que viene a ser el imperio. Bien, chicos, entonces no se olviden, la evolución histórica de Roma se divide en tres etapas: monarquía, república e imperio. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la etapa monárquica de Roma. La etapa monárquica de Roma, como lo vimos hace un momento, se va a desarrollar del año 753 al año 509 a.C., ¿no? Y se van a desarrollar dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Empecemos viendo un poco a la dinastía latina.
Bien, dentro de la dinastía latina vamos a tener al primer rey y fundador de Roma, Rómulo, que va a gobernar del 756 al 716 antes de Cristo. Bien, bueno, se caracteriza porque fundó Roma, va a instaurar el sistema monárquico, o sea, el sistema de gobierno por reyes, y crea el Senado. Este Senado va a estar conformado por los líderes de las familias poderosas, a los cuales se les llama patricios. A las familias poderosas se les llama patricios, ¿no? Estos líderes conformarán el Senado, ¿no? Y el primer emperador, o perdón, el primer rey es Rómulo, ¿bien? También Rómulo se caracteriza por lo que fue el reparto de las Sabinas, ¿no? ¿Cómo fue esto del reparto de las Sabinas? Según la leyenda, supuestamente porque en Roma escaseaban las mujeres, Rómulo organizó un evento deportivo, ¿no? Que atrajo a muchos pueblos de Italia, entre ellos estaban los sabinos, que eran los más entusiastas, ¿no? Que fueron a ese evento con sus mujeres e hijos. Pero el plan de los romanos era que cada romano tenía que raptar a una mujer, ¿bien? Finalmente logran raptar a las mujeres, expulsan a los varones sabinos y a las mujeres son obligadas a casarse con ellos, ¿no? Y las mujeres sabinas imponen una condición, que ellas solamente en el hogar se dedicarían a el telar, o sea, al tejido, y a ninguna otra actividad. Y desde ese momento las mujeres se convirtieron en cabeza o líderes de su casa. Bien. Luego tenemos a Numa Pompilio. Numa Pompilio va a gobernar Roma del año 715 al año 673 a.C. Él va a crear, perdón, el calendario de 12 meses y va a dividir los días en los días fastos y nefastos. ¿Cómo es esto? Los días fastos van a estar conformados por 245 días para realizar las actividades legislativas. Y los días nefastos, que van a estar conformados por 109 días y que van a estar dirigidos o para realizar las actividades religiosas. Entonces, en eso consistieron los días fastos y nefastos. Luego tenemos a Tulio Hostilio, que va a gobernar del 672 al 640. Bien, Tulio Hostilio, que también es conocido como el Rey Guerrero, ¿no? Va a ser elegido por el Senado y va a iniciar la conquista del Alba Longa. Bien, el Alba Longa, chicos, viene a ser la parte central de Roma, ¿no? Y va a convertirse en la primera, Roma se convierte gracias a él en la primera potencia de Lacio, ¿no? Que viene a ser toda la parte céntrica también de Roma. Bien. Luego tenemos a Anco Marcio, que va a gobernar del 640 al 616 a.C. Él es descendiente de Numa Pompilio, es su nieto, y entre sus obras durante su gobierno está la construcción del puerto del río Tíber, ¿no? Y va a fundar el puerto de Ostia, ¿bien? Entonces, eso es lo que realizó Anco Marcio durante su gobierno y él fue el último rey de la dinastía latina. Luego vamos a tener a la dinastía etrusca. Dentro de la dinastía etrusca, vamos a tener que los principales reyes o los reyes de la dinastía etrusca, tenemos a Tarquino el Antiguo, que va a gobernar Roma del 616 al 578 a.C. Es el primer rey etrusco y se caracteriza porque una de sus obras fue mandar a construir la Cloaca Máxima, el Templo de Júpiter y el Circo Máximo, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como el Gran Coliseo. Ese es el Circo Máximo y fue ordenado la construcción precisamente por Tarquino el Antiguo. Luego de Tarquino el Antiguo vamos a tener otro gobernante de la dinastía etrusca, que es Servio Tulio, que gobierna del 578 al 534 a.C. Él es considerado uno de los reyes más queridos de Roma, después de Rómulo, ¿no? Él es el que se encarga de realizar el primer censo, hace un conteo de la cantidad de población que tenía Roma, pero esto lo hizo con un fin. ¿Cuál fue ese fin? De conocer la cantidad de riqueza que tenía la población, y esto es para cobrar los tributos, ¿no? A partir de este conocimiento va a separar a la población en 7 clases de acuerdo a la riqueza que poseía cada familia.
Finalmente, Servio Tulio va a ser asesinado por los hijos de Tarquino el Antiguo. Luego tenemos a Tarquino el Soberbio, que gobierna Roma del 534 al 510 a.C. Es considerado el rey más odiado de Roma debido a que era un rey tirano, ¿no? Y despreciaba enormemente al Senado. Es más, tanto despreciaba al Senado que decidió aumentar el número de senadores para restarle poder a los patricios, a las familias ricas, ¿no? Entonces, él aumenta a 300 a los senadores de Roma para debilitar al poder de los patricios, ¿no? Justamente durante su gobierno, y al ser un gobierno tirano, el Senado inicia una serie de revueltas contra su gobierno, ¿no? Y finalmente, en el año 510, Bruto va a declarar abolida la monarquía, ¿no? Ya la monarquía desaparece e inicia la etapa republicana de Roma, ¿correcto? Muy bien, chicos. Luego de que se aniquila la monarquía, se va a disponer que el rey, o sea, Tarquino el Soberbio y su familia, fueran desterrados de Roma, son exiliados de Roma. Pero sus hijos de Tarquino van a terminar siendo asesinados. ¿Por qué razón? Porque tenían pretensiones de reconquistar Roma, ayudados por los etruscos. Por esto finalmente son asesinados. Bien, entonces chicos, esta es la primera etapa del desarrollo histórico de Roma. La siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre la etapa republicana de Roma. Bien. Acá ya les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar como siempre las páginas 323 a las 325 de su libro. Van a sustentar las preguntas 3, 5, 7 y 10 de la página 324 y dibujar el tema en su cuaderno o pegarlo, ¿no? Bien, chicos, no se olviden que la clase tiene que estar copiada por completo en su cuaderno. Cualquier duda o pregunta la vamos a estar desarrollando en la asesoría, ¿bien? Entonces, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Nos estamos comunicando en la siguiente clase.